Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la apertura y el proteccionismo, dilema de la historia económica. Nuestro equipo está conformado por Karina Gisey, Romina Saraí, Eduardo Itapantoja, Marta Olascuaga, Carla Yahani y Mario Andre. Vamos a empezar hablando sobre la historia económica en Latinoamérica. Más del 70% de América Latina se encuentra en los trópicos, lo que hace que todo sea más difícil. La región está más expuesta a enfermedades como, entre otras, la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y la cólera, y está alejada de los principales mercados. Además de que tras su independencia, América Latina se ha basado en el derecho civil tradicional en vez del derecho consuetudinario. Un sistema de derecho consuetudinario es donde los jueces juegan un papel más activo y es más propicio para el crecimiento económico y el desarrollo. También tenemos las plantaciones agrícolas a gran escala en América Latina. En el norte hubo más agricultura mixta centrada en el grano y el ganado, con unidades más pequeñas, lo que propició el establecimiento de instituciones políticas más democráticas, una protección más sólida de los derechos de propiedad y una clase media más extendida. Así como el legado institucional de la región también es una parte de la historia. Las disposiciones institucionales en el sur son más débiles comparadas con las del norte. Aparte de que la fragmentación cultural y etnolingüística en América Latina, que se remonta a la época colonial, también ha frenado a la región, aunque la influencia de este factor es mucho menos importante que en África, por ejemplo. El tema de la renta por país es un tópico en el que nos podemos fijar para darnos una idea más clara del desarrollo económico, como por ejemplo Argentina a finales del siglo XIX. Durante ese periodo, Argentina era un país muy rico, cuya renta per cápita estuvo entre las 10 primeras en el mundo. Lamentablemente, esos resultados económicos no perduraron durante el siglo XX. Otro ejemplo más reciente es el de Chile. A finales de la década de 1980, Chile empezó a crecer significativamente con la apertura de sus mercados al comercio internacional y gracias a la creación de un entorno más atractivo para la inversión extranjera directa, el gobierno también se centró más en el mejoramiento de las condiciones sociales. Hubo una caída después de la crisis asiática, pero en la actualidad Chile es el país con el mayor ingreso per cápita en la región, alrededor de 23.000, y la tasa de pobreza más baja. La década de 1980 fue terrible para la región, la llamamos la década perdida, aunque el ingreso per cápita a finales de la década fue similar al ingreso que registraba al comienzo de la misma. El periodo comprendido entre 1982 y 1984 fue especialmente difícil para muchos países. Algunos de ellos entraron en recesiones profundas durante 2 e incluso 3 años. A América Latina le llevó tiempo recuperarse después de esta experiencia. La región pasó a adoptar una estrategia de apertura externa y fue más consciente de la importancia de la estabilidad macroeconómica, un bajo déficit fiscal, una inflación baja y estable, y evitar la sobrevaloración de los tipos de cambio. La región también reforzó sus políticas y creó mejores instituciones. Por ejemplo, varios países independizaron sus bancos centrales en las décadas de 1990 y los 2000 y pusieron en práctica normas fiscales para ayudar a que la política fiscal jugara un papel anticíclico, con el objetivo de ahorrar durante los tiempos de bonanza y gastar más en los tiempos difíciles. Estas mejoras han ayudado a la región a estar mejor equipada para hacer frente a las crisis más recientes. Hay que destacar que América Latina haya sido capaz de diversificar su base de exportaciones. La mayoría de los países siguen siendo muy dependientes de las materias primas. La región necesita elaborar un marco institucional que permita a los latinoamericanos vivir mejor en estas condiciones. El único país en América Latina que ha sido capaz de diversificar sus materias primas es México. En México aproximadamente el 25% de las exportaciones provienen de los recursos naturales, en comparación con el 60% o más en el resto de los países de la región. En casos de extrema dependencia como Venezuela, esa cifra es del más del 90%. Pero la transición hacia una economía más diversificada requerirá una nueva estrategia. Por ejemplo, apoyo en la investigación y el desarrollo, mejora a la educación y una fuerza de trabajo más cualificada, que puede trabajar en diferentes sectores, incluido el sector de los servicios. Esto ayudaría a América Latina a formar parte de la revolución tecnológica que se está produciendo ahora mismo.
Ahora hablando un poquito más de antes, pues desde finales del siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos se habían insertado en el engranaje del capitalismo mundial. Las economías se expandieron gracias a la exportación de alimentos y fibras, la construcción de una red ferroviaria, la extracción de minerales y petróleo, financiado con capital industrial y financiero estadounidense y europeo, principalmente británico. A principios del siglo XX, México, Chile y Perú eran importantes exportadores de plata y cobre, mientras que Argentina era un notable productor de carne y cereales, Brasil de café, aproximadamente 70% del mercado mundial, Cuba de azúcar, Centroamérica de plátano y Chile de salitre. El el crecimiento fue siempre frágil porque algunos países dependían demasiado de un solo bien para la exportación, monocultivos, además del endeudamiento externo y la fuerte dependencia de las importaciones de productos manufacturados y bienes de capital, fábricas, máquinas y herramientas. Este modelo exportador de materias primas entraría en crisis debido a las fluctuaciones del mercado mundial. Tres momentos coyunturales fueron la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, la Gran Depresión, que fue entre 1929 y 1933, y la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945, las cuales obligaron a las economías a introducir cambios estructurales. El momento decisivo fue la Gran Depresión de 1929 y 1933, que detuvo las siguientes consecuencias en Latinoamérica: caída del comercio internacional con Europa y Estados Unidos, la disminución de la inversión de capitales estadounidenses y británicos, crisis de los mercados internos por falta de dinero y el desempleo, pobreza y conflictos sociales, además de la crisis de los gobiernos. Aunque no todos los países latinoamericanos sufrieron las mismas consecuencias de la crisis, se estima que en 1933 las exportaciones se redujeron en un 69% y las importaciones en un 31%, debido a que los Estados Unidos de América y los países europeos implementaron políticas proteccionistas, aumentando las tarifas arancelarias en sus fronteras, limitando así las importaciones de productos latinoamericanos. Las estrategias para suavizar las crisis fueron distintas. Estas eran acordes a las características socioeconómicas de cada estado latinoamericano. La tendencia general fue el abandono del capitalismo de libre competencia para reemplazarlo por una política de intervencionismo estatal en la economía, incrementando el gasto público en el Producto Interior Bruto, PIB, y aumentando las funciones reguladas del Estado, es decir, el papel que tendría el Estado en la economía, con la creación de leyes, así como la participación de la extracción, producción y el comercio de bienes, entre otros. Algunos países pequeños recurrieron al endeudamiento externo, otros al proteccionismo con la reducción de importaciones, tarifas aduaneras y apoyos financieros, subsidios para los productos locales, mientras que los países industrialmente más avanzados como México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, etc., fueron sustituyendo las importaciones con productos locales, buscando entablar relaciones comerciales con otros países, como lo hizo Argentina, comerciando productos ganaderos con Inglaterra. Esta política económica, conocida como industrialización por sustitución de importes, se logró con base en una fuerte participación del Estado en una reorganización social y mediante la creación de nuevas instituciones públicas que administraban y gestionaban la economía nacional. En México se creó, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, que lo conocemos como Pemex, en 1938. En Chile se fundó la Corporación Chilena de Fomento, Corfo, en 1939, para canalizar el crédito público hacia las actividades productivas, especialmente la industria. En Argentina, el presidente Perón estableció el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI, en 1947, organismo que monopolizó y reguló la compra y venta de los cereales argentinos. Y en Brasil, el Estado Nuevo de Getúlio Vargas estableció varios monopolios estatales, como la Fábrica Nacional de Motores en 1942, para producir automóviles y aviones. ¿Qué es la apertura económica?
La apertura económica se define como la capacidad que un país tiene para disminuir las barreras de comercio y ser más competitivo en el mercado internacional, mediante la producción y exportación a menores costos. Además, tiene impactos positivos en la economía, haciéndola más fructífera, mejorando la tasa de empleo y la calidad de vida en la población. Para medir el grado de apertura de un determinado país, se usa como indicador la sumatoria de las importaciones más las exportaciones dividido entre el Producto Interno Bruto, aplicando la fórmula X más M entre el Producto Interno Bruto igual al porciento de apertura. Los países con apertura económica abierta son aquellos que, sumando las importaciones con las exportaciones, superan los ingresos del PIB, Producto Interno Bruto, y aquellos que en la sumatoria resultan ser menores que el PIB son los que tienen una apertura económica más cerrada. Ahora, las características de la apertura económica son particulares. De las operaciones de apertura económica se encuentran reducción de limitaciones para el comercio internacional, no existen regulaciones de precios, no hay intervención en el control de la competencia de productos nacionales con los internacionales, promueve el intercambio de conocimiento y tecnología y además ayuda a optimizar los recursos. Un ejemplo de apertura económica es la exportación de productos nacionales y a su vez para la importación de productos que no son producidos o que son escasos en determinado país con bajos costos arancelarios. Ahora, ¿qué es el proteccionismo? Es una política económica que busca proteger la producción y empleos de un país, imponiéndole restricciones, limitaciones o aranceles a los bienes o servicios provenientes del extranjero, cuyos se llaman importaciones, encareciéndolos para hacerlos menos competitivos frente a los nacionales. La acción de medidas proteccionistas incide directamente en las leyes de la competencia, es decir, las leyes del mercado, que explican la realización y la relación directa entre oferta y demanda. En los últimos años, y en el mercado de un mundo globalizado que asume el proteccionismo como tendencia minoritaria, ha surgido, sin embargo, una respuesta conservadora, que muchos llaman neoproteccionismo, fruto de las nuevas formas de mercado y del flujo de dinero o productos a escala global. No obstante, desde hace muchos años, los grandes flujos del comercio internacional se basan en un libre mercado, sin apenas trabas proteccionistas. Las grandes compañías transitarias, como es el caso de Stock Logistic, tienen en cuenta todos estos factores a la hora de ofrecer sus servicios de transporte de mercancías a cualquier parte del mundo. Algunos tipos de proteccionismo son el compensador, que equipara los precios de compra de los productos para que no existan discrepancias significativas entre el producto nacional y el importado. El antidumping, que establece barreras con subsidios para evitar la práctica del dumping o la venta por debajo del valor del mercado. Precisamente eso significa dumping. También está el tipo proteccionismo fiscal, el cual protege las tareas fiscales de la nación mediante estrategias en torno a la recaudación de impuestos. Ahora, ¿cómo se aplican las políticas proteccionistas? Algunas medidas para aplicar las políticas proteccionistas son a través de aranceles, que es el método que grava a las importaciones directamente, elevando el precio de los productos importados. Eso los hace menos competitivos. Las cuotas también, en este método establece las cantidades límite de los productos que se pueden importar, impidiendo que las otras naciones inunden el mercado con productos baratos o productos de subsidios. Ahora, los subsidios son los que ofrecen los gobiernos a las industrias locales a través de créditos fiscales o pagos directos, reduciendo así el precio de los bienes y servicios producidos localmente. Funciona mejor que los aranceles porque tiene la ventaja adicional de abaratar las exportaciones y volverlas más competitivas en el extranjero. Ahora, las ventajas e inconvenientes del proteccionismo son que los defensores del proteccionismo argumentan que algunas ventajas de aplicar este tipo de medidas son la mejora de las industrias estratégicas del país,
el fomento del sector industrial nacional, así como también la protección de sectores que están comenzando a desarrollarse. Otros expertos apuntan que, sin embargo, a lo largo del plazo, la falta de competencia termina por debilitar la industria, que ya las empresas locales dejarán de innovar y mejorar sus productos o servicios. A largo plazo, señalan los consumidores que terminarán pagando más por productos de menor calidad. Además, que el proteccionismo limita los mercados para las propias empresas nacionales, al toparse con medidas similares de parte de otras naciones, y, finalmente, desacelera el crecimiento económico del país. El proteccionismo ha tenido diferentes momentos de auge y de decadencia a lo largo de la historia. Por lo general, en los periodos de crisis o de ralentización, la economía reaparecen las tentaciones proteccionistas. Ejemplo de ello son los años posteriores a la Gran Depresión, momento en el que Estados Unidos aplicó el llamado arancel Smoot-Hawley, el cual elevaba los aranceles de los productos importados para disminuir los efectos de la depresión de 1929 del país. Ahora hablaremos de la dependencia económica. Es aquella situación de anclaje o necesidad que experimenta la economía de un país respecto a la de otro cuyo nivel de producción es mucho mayor. Dicha relación se produce debido a los vínculos comerciales y financieros asimétricos que existen entre ambas naciones y que generalmente son fruto de antiguas relaciones coloniales o de sometimiento político entre ellas. La dependencia económica existe en las relaciones comerciales y financieras entre dos naciones, siendo una desarrollada y la otra en vías de desarrollo, cuando éstas benefician en su mayor parte a la primera, dado que la competencia no se da en igualdad de términos. Efectos de la dependencia económica se expresa en un país dependientemente a través de situaciones como las siguientes, que es una falta de diversificación productiva, cuando una potencia compra un solo producto a una nación más débil. Dicho ingreso suele convertirse en el mayoritario de su economía, ocasionando el crecimiento de su producción muy por encima del resto de los rubros de la economía. Así, el país dependiente corre el riesgo de convertirse en un país monoexportador y de hallarse a merced de los altibajos de la economía de su comprador mayoritario. También lo es el control de los sectores productivos, que se produce cuando las empresas de otro país, especialmente transnacionales o megacorporacionales, colman un sector de la economía del país dependiente, venciendo a la competencia y controlando la oferta de dichos bienes o servicios. Entonces, el país comienza a depender en esos rubros de las empresas cuyo objetivo ulterior es brindarle riquezas al extranjero. También la dependencia sociopolítica. Cuando la economía de un país y por lo tanto el nivel de vida de sus gentes se encuentra fuertemente sometido a un país extranjero, este último obtiene un poder importante a la hora de presionar para que la sociedad avance en uno u otro sentido, o justamente para impedir que lo haga. Así, el poder económico trae consigo poder político y cultural, estableciendo una hegemonía. Y también es importante sobresaltar la postergación del desarrollo. También, si bien la dependencia económica brinda riquezas a corto plazo a la nación dependiente, dichas riquezas no se traducen en el desarrollo del resto de las áreas productivas y sociales, sino que por el contrario tienden a enlentecer las dinámicas de desarrollo y a mantener al país en una situación subalterna. La última conclusión, y la más importante para destacar, se refiere a la enorme deuda social que ha acumulado América Latina a lo largo de la historia, la herencia colonial de alta desigualdad económica y social que analizaron los clásicos de la historiografía económica latinoamericana se ha reproducido y en algunos casos ampliado en las etapas posteriores, que le han impreso nuevas dimensiones.
Durante las últimas décadas, los retrocesos en este último frente han sido más frecuentes y en materia de reducción de la pobreza se perdió un cuarto de siglo antes de que se retomara una dirección positiva entre el año 2002 y 2008. Más aún, el contraste entre estos resultados y los avances en materia de desarrollo humano indican que los logros en la política social no son suficientes para lograr avances en materia de equidad si el sistema económico produce y reproduce altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. Aquí yace, sin duda, la principal deuda histórica de América Latina. Y ahora sí, compañeros y maestra, este es el fin de nuestra exposición, o en inglés, The End. Gracias por ver nuestra exposición. Bye.